Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy te traemos uno de los temas más interesantes que seguro te va a gustar. Te hablaremos, ¿Putin va ahora por Polonia? Alemania descubre planes secretos de Rusia, así que conéctate con nosotros y suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que te avisemos de nuevos vídeos. Empecemos. En una entrevista de más de 2 horas con Tucker Carlson, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que su país no tiene interés en atacar a Polonia ni Letonia. Además, exhortó a Washington a reconocer los intereses de Moscú y persuadir a Ucrania de acudir a la mesa de negociaciones. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó en una entrevista emitida el jueves que Rusia luchará por sus intereses, pero que no tiene interés en extender su guerra en Ucrania a otros países como Polonia y Letonia. Putin hizo el comentario en una entrevista de más de 2 horas con el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, la primera con un periodista estadounidense desde antes de la invasión rusa de Ucrania hace casi 2 años. A la pregunta de si podía imaginar un escenario en el que enviara tropas rusas a Polonia, miembro de la OTAN, Putin respondió: solo en un caso, si Polonia ataca a Rusia. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún interés en Polonia, Letonia o cualquier otro lugar. ¿Por qué lo haríamos? Sencillamente, no tenemos ningún interés. La entrevista se realizó en Moscú el martes y se emitió en tuckercarlson.com. Putin habló en ruso y sus comentarios fueron doblados al inglés. Comenzó con largos comentarios sobre las relaciones de Rusia con Ucrania, Polonia y otros países. El presidente ruso aprovechó la entrevista para exhortar a Washington a reconocer los intereses de Moscú y persuadir a Ucrania de acudir a la mesa de negociaciones. Putin también señaló que Rusia está dispuesta a negociar un posible intercambio de prisioneros en el que quedaría en libertad el reportero del Wall Street Journal Evan Gershkovich, quien fue detenido en marzo pasado por cargos de espionaje que él niega. Fue detenido en flagrancia cuando estaba obteniendo secretamente información confidencial, dijo Putin sobre Gershkovich, y añadió que no descarta que el reportero pudiese volver a su país. No existe un tabú para resolver el asunto, dijo. Estamos listos para resolverlo, pero existen ciertas condiciones que se discuten en estos momentos entre los servicios especiales. Pienso que se puede llegar a un acuerdo. El Wall Street Journal reiteró en un comunicado que Gershkovich es un periodista, y el periodismo no es un crimen, añadiendo que cualquier caracterización de lo contrario es ficción absoluta. Nos entusiasma ver el deseo de Rusia de llegar a un acuerdo que traiga a Evan a casa, y esperamos que esto conduzca a su rápida liberación y regreso con su familia y a nuestra redacción, indicó el periódico. También dejó entrever que Moscú quiere que uno de sus agentes detenido en Alemania sea excarcelado. Hey, si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a la campanita de notificaciones para informarte de más vídeos. Negociar con Ucrania. La mayor parte de la entrevista, dada a conocer el jueves, giró en torno a Ucrania, donde la guerra está a punto de cumplir 2 años. Putin repitió sus afirmaciones de que su invasión a ese país, que Kiev y sus aliados consideran un acto de agresión no provocado, era necesaria para proteger a la población rusoparlante en Ucrania y evitar que esa nación se convirtiera en una amenaza para Rusia al unirse a la OTAN. Putin se refirió al rechazo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a negociar con el Kremlin. Alegó que depende de Washington dejar de suministrar armas a Ucrania y convencer a Kiev, al que llamó satélite de Estados Unidos, de sentarse a negociar. Nunca hemos rechazado negociar, declaró Putin. Le deberían decir al actual gobierno ucraniano que se detenga y acuda a la mesa de negociaciones. Putin advirtió que Occidente jamás tendrá éxito en infligir un revés estratégico a Rusia en Ucrania, y rechazó las acusaciones de que Moscú esté tramando planes para atacar a Polonia y otras naciones de la OTAN. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, trató de minimizar el impacto de la entrevista de Carlson antes de que fuera transmitida. Recuerden, están escuchando a Vladimir Putin. Y cualquier cosa que tenga que decir debe tomarse con un grano de sal. Putin ha limitado en gran medida su contacto con los medios internacionales desde que ordenó la invasión a Ucrania en febrero de 2022. Las autoridades rusas han restringido a la prensa independiente, obligando a que algunos medios rusos dejen de operar, bloqueando a otros y ordenando la salida del país de varios reporteros extranjeros. 2 periodistas de organizaciones noticiosas estadounidenses, Gershkovich de The Wall Street Journal y Al Sukurmaseva de Radio Free Europe/Radio Liberty, se encuentran encarcelados. El Kremlin dijo que Putin accedió a la entrevista con Carlson porque el enfoque del antiguo presentador de Fox News difería de la información unilateral sobre el conflicto ucraniano de muchos medios de comunicación occidentales.
Se considera que Carson tiene estrechos vínculos con el expresidente Donald Trump, que se espera que sea el candidato del Partido Republicano en las elecciones de noviembre. Trump ha pedido una desescalada de la guerra en Ucrania, en la que el gobierno de Joe Biden ha respaldado firmemente al gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y se ha quejado de los miles de millones de dólares en ayuda enviados hasta ahora. Por su parte, Carson ha dicho que gran parte de la cobertura mediática occidental de la guerra está sesgada a favor de Kiev. Rusia es hoy un país con muchos desafíos, pero en los últimos días Vladimir Putin ha puesto el foco en el pasado. Durante el balance de los resultados en 2019 de las autoridades rusas, un tema se destacó en los pronunciamientos del presidente ruso, Polonia y su papel en la Segunda Guerra Mundial. El mandatario mencionó el asunto no menos de 5 veces en reuniones clave, algunas de las cuales tenían poco que ver con la historia o con política exterior. Y más que la cantidad de comentarios, llamó la atención la dureza de las declaraciones que el líder ruso hizo contra Polonia, a quien acusó de aliarse con Adolf Hitler en sus planes antisemitas en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué dijo Putin? Putin dijo que, según mostraban los documentos de los archivos, los polacos prácticamente hicieron una alianza con Hitler. El mandatario ruso focalizó sus críticas en el embajador de Polonia antes de la guerra en Alemania, Józef Lipske. En un arrebato inusual en una junta del Ministerio de Defensa el 24 de diciembre, Putin describió al embajador polaco en la Alemania nazi como escoria y cerdo antisemita, acusándolo de tener total solidaridad con Hitler. Horas más tarde, volvió a sacar el tema en una reunión con parlamentarios. El presidente de la Duma, la Cámara Baja rusa, Vyacheslav Volodin, agradeció a Putin y le exigió una disculpa a Polonia por lo que describió como su colusión con la Alemania nazi. Según la edición rusa de la revista Forbes, también sorprendió a todos lo profundamente inmerso que estaba Putin en materiales históricos relacionados con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y las posiciones de Polonia. Putin, además, está planeando escribir un artículo sobre el tema. Pero, ¿a qué se debe el repentino interés de Rusia en el papel de Polonia en la Segunda Guerra Mundial? El pacto Ribbentrop-Molotov. Las críticas del mandatario ruso hacia Polonia llegan después de que, en septiembre, el Parlamento Europeo emitiera una resolución en la que culpa tanto a la Unión Soviética como a la Alemania nazi por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Para el presidente ruso, equiparar a los regímenes nazi y soviético es el colmo del cinismo, y como respuesta, recurrió a una práctica que sus críticos llaman despectivamente whataboutism, por la expresión "and what about", que se traduce como "¿y qué hay de X o Y?", es decir, preguntar qué hay de este o tal otro país, para quitar el foco de atención sobre Rusia y desviar la mirada hacia alguien más, por ejemplo, Polonia. La Unión Soviética ha sido frecuentemente acusada de repartirse Polonia con la Alemania nazi como resultado del acuerdo de no agresión que firmó con Hitler en 1939, conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. La UE dice en su resolución que este acuerdo dividió a Europa entre los dos regímenes totalitarios y la agruparon en esferas de interés y que allanó el camino para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia directa del pacto Ribbentrop-Molotov, Polonia fue invadida por Hitler y 2 semanas después por Stalin, lo que despojó al país de su independencia y fue una tragedia sin precedentes para el pueblo polaco. La URSS comenzó una agresiva guerra contra Finlandia y ocupó y anexó partes de Rumanía, territorios que nunca fueron devueltos, y anexó las repúblicas independientes de Lituania, Letonia y Estonia, añade la resolución. Sin embargo, Putin argumentó que a Moscú no le quedó más remedio que firmar ese pacto. La URSS aceptó firmar el documento solo después de que se agotaran todas las opciones y fueran rechazadas todas las propuestas soviéticas para crear un sistema de seguridad común, una, de hecho, coalición antifascista en Europa, dijo Putin al reunirse con los líderes de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes, CEI, en San Petersburgo el pasado 20 de diciembre, según reportes de agencias de noticias. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. ¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y con gusto lo estaremos leyendo. Participa ya, es tu momento. Gracias por ver este vídeo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones para que te avisemos de los próximos vídeos. Hasta la próxima, no dejes de escribirnos, te esperamos.